del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el título, una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Una salvación tan grande, dice, ¿verdad? El título. Una salvación tan grande. Bendito Dios. Mi hermano Eulogio perdió sus lentes, ¿verdad? No, se me olvidaron. Se me olvidaron. Santo. Es que me está viendo otra chamarra y se me olvidó. Aquí hay unos. Es que ya los tenemos de reserva aquí porque luego se olvidan de por sí. ¿Ya me Sí, ya se van a quedar esos de reserva acá. Creo que están bien empañados, no sé. Bueno, sí. Bendito Dios. Podemos ver que el título dice una salvación tan grande, ¿verdad? Una salvación tan grande. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la carta a los Hebreos cuando leamos? O no sé si ustedes han leído, ¿verdad? Yo realmente sí lo he leído varias veces porque me gusta mucho la carta a los Hebreos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, vamos a dar una breve explicación de lo que podemos encontrar aquí en la carta a los Hebreos. Bendito Dios. Primeramente, lo que vamos a encontrar cuando vamos a leer aquí a la carta de los Hebreos es que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los profetas. Sí, y que el nuevo pacto, es decir, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, es superior al antiguo pacto. ¿Sí? Y en Cristo está sujeto el mundo bajo el Nuevo Testamento, es decir, bajo el nuevo pacto, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo encarnado, Dios en la carne, tiene todo sujetado a Él. Él es nuestro Salvador. Él tomó nuestra naturaleza humana en su carne y sufrió hasta la muerte de cruz. Entonces, para poder salvarnos, Cristo, para poder salvarnos, tuvo que morir, y para morir tuvo que ser hombre, y para eso tuvo que nacer de una mujer. Amén. Y por medio de su muerte nos ha librado a nosotros, los cristianos, de la servidumbre, de la esclavitud del diablo. Ahora somos libres para acercarnos confiadamente a Él. Cristo es nuestro abogado. Ahora Él nos defiende, ¿verdad? Vamos a encontrar aquí que Cristo es nuestro abogado. Ahora Él nos defiende. Él intercede por nosotros cuando le fallamos al Padre. Ya no es necesario traer el Cordero. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, ya no es necesario pues tener un sacerdote físico aquí en la tierra, como nuestros amigos católicos dicen, ¿verdad? Porque
porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote allá en el cielo, el que intercede por nosotros. Por lo tanto, por eso nosotros ya no tenemos sacerdote. Todo eso lo vamos a encontrar cuando leamos el libro de Hebreos. Esta carta en verdad es una carta maravillosa, una carta fascinante. Yo sí lo he leído como unas 4 veces, así como que de jalón, porque como que no me puedo detener hasta no acabarla, porque quiero saber. Porque sí, la verdad que está hermoso. Entonces, nuestro sumo sacerdote, por excelencia, pues está en el cielo, ¿verdad? Bendito Dios. Esos son algunas cosas que vamos a encontrar, que aún hay más, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, ahí donde leímos, por tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Por tanto, dice, por tanto, es como decir, aquí en nuestro lenguaje, en vista de lo dicho, pues, en vista de lo dicho. ¿Y qué es lo que ya había dicho? Bueno, lo que encontramos en el capítulo 1. ¿Sí? Lo que encontramos en el capítulo 1. Dice, en vista de lo dicho, se da la advertencia siguiente, lo que vamos a encontrar. Esa advertencia es, dice, por tanto es necesario que con más diligencia quiere decir con más cuidado, atendamos a las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas creen ustedes que atendamos? Sí, dice que es necesario con más diligencia atendamos a las cosas. ¿Sí? Las cosas del Evangelio. Las cosas que Cristo anunció. ¿Sí? Las cosas que hemos oído, dice, sigue diciendo el texto, ¿verdad? Las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Sí? Entonces, las cosas del Evangelio que hemos oído, que Dios ha hablado de muchas maneras, así como nos dice en el capítulo 1, verso 1 al 2. Dice, ahí mismo en Hebreos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y podemos ver también ahí donde leímos en el verso 4, dice que testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sí? Testificando Dios juntamente con ellos, con sus apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros, y nuestro Señor Jesucristo o el Padre repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Amén. Bueno, pues esas cosas, bendito Dios, lo que Jesucristo mismo predicó, lo que los apóstoles predicaron, atendamos esas cosas. Atendamos esas cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Fíjense que muchas personas, bueno, muchos más bien, pastores, pues creen que la salvación no se pierde, pero yo digo que sí se pierde. Y muchos pues creemos que la salvación sí se pierde, ¿verdad? Por lo que dice aquí, ¿verdad? Sí, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, que con cuidado atendamos las cosas que Cristo ha hablado y también sus apóstoles, que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si no, o sea, lo que quiere decir, si no ponemos
esa atención a las cosas del Evangelio habladas por Dios a través de su Hijo y los apóstoles de Jesucristo. Dice en otra versión de la Biblia, dice, nos deslicemos, dice, no sea que nos escurrimos, escurriremos, ¿sí? Nos escurriremos poco a poco hasta haberlas dejado atrás. Sí, o sea, no sea que nos escurriremos poco a poco hasta haberlas dejado atrás. ¿Haberlas dejado atrás qué? La enseñanza del Evangelio. ¿Sí? Y separados de estas palabras, la enseñanza del Evangelio, ¿sí? Pues nos perderemos, nos perdemos si nos separamos de esta enseñanza. Entonces, por eso dice, no sea que nos deslicemos. Bendito Dios. Sigue diciendo el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, que lo que dice, si con el mensaje de los ángeles no pudieron, los que fueron hablados por medio de los ángeles, no pudieron jugar sin recibir su justo castigo de Dios, ¿cuánto más o mucho menos podemos nosotros entonces jugar con el Evangelio anunciado por el mismo Hijo de Dios, que es superior que los ángeles? Debemos de atender, o sea, en pocas palabras, debemos de atender o de hacer caso a la voz de Dios, que es esta palabra, ¿sí? De hacer caso de lo que es esta palabra. Amén. Como lo poquito que estamos leyendo aquí, lo que quiere decir que no necesitamos ser grandes pecadores, ¿verdad? Para perdernos. Es simplemente, así como nos dice, es simplemente una palabra, o sea, la negligencia de la persona. La negligencia de la persona. Negligencia quiere decir descuido de la persona, desinterés, apatía por la palabra. ¿Sí? O sea, solamente necesitamos ser descuidados para perdernos. Descuidados, desinteresados, apáticos a esta palabra. O sea, que no nos interese. Y por eso podemos ver el verso que sigue, el 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? O sea, hace la pregunta. Si descuidamos esta palabra, si dejamos que nos deslicemos, nos escurra esta palabra, no nos interese, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque en Judas, creo, no tengo el capítulo, creo que en Judas habla esto también, de que, aleluya, si ni los mismos ángeles, los que se rebelaron contra Dios no los perdonó, ¿qué nos hace pensar nosotros que vamos a escapar si descuidamos la salvación? ¿Qué nos hace pensar nosotros si los ángeles fueron echados del cielo cuando se rebelaron contra Dios? Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que lo que está diciendo es que se puede perder fácilmente la salvación, simplemente con el descuidándolo. ¿Sí? Son simplemente perder el interés en las cosas de Dios, el no ocuparse en nuestra salvación. Es como decir, pues, y eso pasa, pero uno se da cuenta y dice, no, o sea,
estoy haciendo mal, ¿verdad? Como decir, no, pues no quiero orar, o sea, no tengo ganas de orar. Pues pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, pasa una semana, y pues, no quiero cantar, no quiero leer, no, pues ya es síntoma de que pues te estás descuidando la palabra, estás descuidando tu salvación, te estás descuidando de tu vida espiritual, ¿sí? O en lugar de ir a la iglesia, uy, no, pues a mí se me antojó ir al cine. Hay que se queden los hermanos solos, pero yo voy a ir al cine, o ni tan siquiera al cine, voy a ir al parque. O sea, cuando pensamos de esa manera, ese es síntoma de que de verdad sí que nos estamos descuidando, nos estamos enfriando, ¿verdad? También como dice la palabra. Amén. Aleluya. Y así es como empieza uno a descuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Poco a poco, hasta que llega el día donde se pierde totalmente el interés por el evangelio, por las cosas de Dios. Ya no siente uno nada, ya se perdió. Santo. Y eso pasa pues por nuestro descuido, por nuestro descuido. Seguimos leyendo el 3, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Sí? Esta palabra, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y luego nos fue confirmada por los que lo oyeron. Amén. ¿Y quiénes son los que lo oyeron? Los apóstoles, ¿verdad? Son los que estaban con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Nos fue confirmada esta palabra por los que lo oyeron. El 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Pónganse listos. El 4 estoy. Amén. Testificando juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros. Amén. Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Así que el Señor nos llama a que tengamos cuidado y de ser responsables de nuestra salvación. Amén. ¿Sí? De ser responsable. Cada quien es responsable de su salvación. Amén. Sí, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es la responsabilidad de cada cristiano de cuidar su salvación. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad de no descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios. El cristiano debe de estar ocupado constantemente en su salvación. O sea, el no descuidar la salvación quiere decir que el cristiano debe de estar ocupado constantemente en su salvación. Ocupado. Santo Dios. Bendito Dios. Como ayer también estábamos analizando, creo que sí fue ayer, ¿verdad? Con la hermana Lucy estábamos analizando que a veces con las cosas de aquí, de esta tierra, ¿verdad? Que tiene uno algo que hacer y de repente te olvidas de a lo mejor leer, aunque sea un capítulo en la Biblia, y te olvidas. Y dice uno, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué uno se olvida? ¿Por qué si esto nos dice el Señor que debe de ser nuestra comida, como nuestra comida? Amén. ¿Sí? ¿Por qué nuestra comida no se nos olvida?
Porque Sí. nos pide el estómago. ¿Y por qué esto se nos olvida? Entonces hay algo mal ahí, ¿verdad? Hay algo mal. ¿Sí? La comida no se nos olvida porque nos pide el estómago. ¿Y la palabra? Sí. ¿Se nos olvida? ¿Qué está pasando ahí? Hay algo mal. ¿Sí? Santo. Entonces la palabra tiene que ser como la comida. Tiene que ser nuestra necesidad. Nuestra necesidad, de verdad, que está, dice, ay no, pues ya pasaron 3 horas, 4 horas, 5 horas y no he leído. Es como tomar agua también. La palabra dice que es agua viva, es como tomar agua. Si no toma uno agua, ¿qué pasa? Se deshidrata. Se deshidrata. Entonces es como, eso tiene que ser una necesidad. Ahí también se ve que uno está ocupado en su salvación. Ocupado en su salvación. Tiene que ser una necesidad el leer esta palabra. ¿Sí? Como es como tener hambre, es como tener sed. Y ayer analizábamos esto más o menos, porque pues ya era tarde, no sé, pues estábamos estudiando, no sé qué pasó, pero bueno, ya era tarde y estábamos, de repente subió la hermana, digo, no, pues vamos a cocinar, y cocinando todo rápido, los sartenes tirando para acá y para allá. Digo, ¿por qué aquí sí estamos apuradas? Bueno, estábamos estudiando, ¿no? Entonces, pero analizas que cuando te descuidas un poquito y haces las cosas cotidianas, pues prácticamente, no que se te olvide, pero dices, bueno, es que ahorita no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello, ¿sí? Y no debe de ser así, debe de ser nuestra necesidad. Entonces tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no es una salvación cualquiera, no es una salvación pequeña, dice una salvación tan grande. ¿Sí? Una salvación tan grande, no es una salvación insignificante. ¿Sí? No es pequeñito, no es chiquito, es una salvación tan grande. ¿Por qué dice así el autor del libro de Hebreos? ¿Por qué lo expresa así, una salvación tan grande? Porque, mis hermanos, ¿quién da su vida por un hermano, por otra persona? Nadie. Por eso dice, si descuidamos esa salvación tan grande, es una salvación tan grande. Bendito Dios. Si antes en la ley de Moisés que Dios le dio, cuando alguien en el pueblo desobedecía la ley, por boca de 2 testigos tenía que morir, ¿verdad? Dice la palabra. Lo tenemos, creo que, santo Dios, en Hebreos 10:28. Ahí adelantito, ¿sí? Entonces, si antes en la ley de Moisés que Dios le dio, cuando alguien en el pueblo desobedecía, decía la ley, por la boca de 2 testigos tenía que morir, tenía que ser ejecutado irremisiblemente. Pero ahora, hermanos, nosotros abusamos de la gracia de Dios. Abusamos. Porque decimos, bueno, es que ya estoy bajo la gracia, bueno, pues aunque desobedezca, pues total, no pasa nada. Pero antes no era así. Entonces, y nosotros, de tener esa gracia, abusamos de esa gracia. Si alguien no tiene el 10:28 para verificar eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. Irremisiblemente, amén. Ajá. Bendito Dios. Entonces muere irremisiblemente. ¿Sí? Y nosotros abusamos de esa gracia. Abusamos. Así que tengamos cuidado. Por eso que también, ¿cuánto mayor merece aquel
¿Cuánto mayor merece castigo aquel que descuida una salvación tan grande? ¿Sí? Si como lo acabamos de leer, si en el antiguo pacto castigaban con la muerte al que desobedecía la ley de Moisés, ¿cuánto mayor castigo merece el que no le pone atención a esta salvación tan grande? Santo. Oh, santo, no, pues está tremendo esto, mis hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Si ni los ángeles escaparon cuando desobedecieron a Dios, mucho menos el pueblo de Israel. Ahí sigue sufriendo, aunque después va a tener su tiempo, pero por el momento está sufriendo. Santo. Y los que mueren sin Cristo, eso yo tengo como que un interrogante ahí. Los que mueren sin Cristo, o sea, el pueblo de Israel, ¿dónde va? No lo sé. Tengo como que una pregunta ahí. Santo. Los que les vaya a tocar cuando Cristo venga, bueno, pues será bien, ¿verdad? Pero los que no. Santo Dios, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no nos ocupamos en la salvación, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo? Sí, así como acabamos de decir, la desobediencia de la ley anterior traía juicio inmediato, castigo inmediato, la muerte inmediato. Y nosotros no, o sea que ahora cometemos pecado y decimos, no, no pasa nada. Dios entiende. Dios entiende. Santo. Pensamos así porque no conocemos a Dios. Por eso es que pensamos así. ¿Sí? Entonces, irremisiblemente, en aquel entonces el que fallaba tenía que morir. Irremisiblemente quiere decir que no podía ser perdonado. O sea, era imperdonable, era la muerte segura. Santo. Y nosotros, pues, ya no, pues sí, cometí pecado, pero pues Dios me entiende, soy un ser humano, decimos, y sí lo decimos, o sea, de hecho lo decimos, sí, con todo el descaro del mundo lo decimos. Dios entiende, Dios, sí, pero si podemos ver, solo de verdad que por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Pero tengamos en cuenta, mis hermanos, que un día llegaremos ante ese Dios santo, justo y perfecto. Ese día llegará donde tengamos que dar cuentas. Así que aquí decimos, me entiendes, pero un día llegará donde tenemos que estar parados enfrente de ese gran trono blanco y donde vamos a tener que dar cuentas a Dios. Ahí sí, todos vamos a tener que dar cuentas. Nadie va a quedar fuera. Nadie va a quedar fuera. Santo Dios. Entonces, capítulo de Hebreos, ahí en el capítulo 10, 29 al 31. Bendito Dios. 10, 29 al 31. Si lo tiene mi hermano Leobardo, ¿lo puede usted leer? Amén. Amén. Adelante, mi hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto
en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sano. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Como digo, decimos, ay, no, pues Dios me entiende, estamos bajo la gracia, Dios entiende, Dios entiende. Y hacemos eso porque no conocemos a Dios, mis hermanos, por eso. Pero la pregunta es aquí del escritor es, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece esa persona que pisotea al Hijo de Dios, que tiene la sangre del Hijo de Dios por inmunda? ¿Sí? Aquí nos habla, amén, obviamente para nosotros, pero para nosotros, porque cuando ya hemos conocido a Jesucristo, pero pues pecamos y vivimos, porque una cosa es que, ¿cómo se llama? Que diga, bueno, pues en alguna ocasión se te salió una mentirilla, en alguna otra ocasión, o sea, no es tu hábito, no es que hables de esa manera, pero una persona que dice que viene a Cristo, pero vive en pecado, pues está pisoteando el Hijo de Dios y la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Porque no lo está tomando en cuenta. Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece esa persona? O sea, el que pisotea al Hijo de Dios. Santo. Tremendo, mis hermanos. Tremendo. Dice duro. Está duro. ¿Cuánto mayor castigo si alguien rechaza el sacrificio de Jesús? ¿Sí? Otras personas podrían decir, bueno, pues yo no creo, o sea, yo no creo ni siquiera en el sacrificio de Jesús. También para esa persona es, pero también para el que está adentro y se la vive pecando y pecando y pecando. Sí, muchas veces decimos, bueno, es que es un ser humano, hay que entenderlo, sí, hay que entenderlo. Nosotros lo entendemos, por nosotros no, la palabra es que juzga. Si nosotros decimos, bueno, por mí, pues yo entiendo, pero la palabra es el que nos juzga, y el que nos juzgará, dice, en el día del juicio. Santo, bendito Dios. Un juicio horrendo es seguro, dice, incluso más seguro de lo que era en el antiguo pacto. O sea que en el antiguo pacto era de inmediato el castigo o la muerte. En este, aunque nos esperemos, pero si uno persiste en su maldad, en su pecado o en rechazar al Hijo de Dios, seguro que tiene el juicio de Dios, y horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Amén. ¿Sí? ¿Quién le gustaría tener por enemigo a Dios? No, nadie, o sea, no nos gustaría, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, porque alguien decía, del infierno, pues nos puede salvar Dios. Pero cuando caiga su ira, ¿quién nos puede salvar? Santo. Entonces vemos, pues, tales personas, pues sí merece mayor castigo, sí o no, conforme a lo que venimos leyendo.
aquel que pisotea la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto, amén. Así que ocupémonos de nuestra salvación o en nuestra salvación con temor y temblor. Santo Dios. Usted y yo como cristianos, pues nuestro deber es amar, abrazar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es nuestro deber. Porque solo por este medio es como usted y yo hemos podido ser salvos. Porque si no fuera por ese sacrificio, todos, absolutamente todos estaríamos perdidos. Entonces, por eso nosotros debemos amar lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a hacer, para darnos esa salvación tan grande, para darnos ese regalo. Y no porque lo mereciéramos, sino porque, bendito Dios, Él así le plació. Santo. Aleluya, ese es el mayor de los regalos que nosotros pudimos obtener. Así que si no le regala nada en su cumpleaños, no se preocupe, no pasa nada. El mayor regalo ya lo tenemos, que es la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor regalo que pudimos recibir. Amén. Santo. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos ese regalo, esa salvación tan grande? Entonces, ¿qué nos recomienda la palabra? Que cuidemos, que nos ocupemos en esta salvación tan grande. ¿Sí? Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sigue diciendo el 30, el 10 donde leímos, dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Sí? Y imagínense, pues nosotros como que esto sí lo aplicamos a nuestros enemigos. Pues el Señor dijo que mía es la venganza y de Él es la venganza, Él se vengará. Pero ¿qué tal si nosotros le hemos ofendido y Él dice, mía es la venganza? O sea, no te preocupes, mía es la venganza, te va a llegar tu día. Santo. Yo daré el pago, dice el Señor. O sea, yo les pagaré conforme a lo que ustedes han hecho. Mía es la venganza, no se preocupen. Así como lo aplicamos allá, pero si nos los aplicamos a nosotros, ¿sí? Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Por eso es que el 31 dice horrenda, o sea, es una expectación de horror, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, horrenda cosa es tener a Dios por enemigo. Y enemigo no es que diga, ay no, pues es que yo quiero que Dios sea mi enemigo. No, pues es que yo no quiero a Dios. No, si con tan solo que no hagamos caso a su palabra, lo tenemos de enemigo. Santo Dios. Hay muchas maneras de ocuparse en la salvación, en esta salvación tan grande, amén. Muchas maneras, pero una manera de ocuparnos y cuidar nuestra salvación, que debemos de saber cómo fuimos salvos, por qué fuimos salvos, de qué fuimos salvos, para nosotros poderle darle valor a ese sacrificio tan grande que Dios hizo, que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pues tenemos que conocer de qué fuimos salvos, por qué fuimos salvos.
ocuparnos en la lectura. También el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura. ¿Por qué? Porque si uno no se ocupa en la lectura, pues el ocio, otra palabra, ociosidad, pero otra palabra, la flojera, pues te gana si uno no se ocupa en la lectura. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, ¿sí? Porque el ocuparse en la lectura se da uno cuenta de muchas cosas, de lo que uno ni siquiera imaginaba si existía. Por eso también en una de sus cartas el apóstol Pablo, donde habla de cómo ayudar al prójimo, a las viudas, a los huérfanos, él también decía, o sea que la viuda se debe de ocupar en la oración, se debe de ocupar en las cosas de Dios. Y él dice, y si anda por ahí chismeando, o sea, si alguien queda viuda de menos de 40 años, pues dígale mejor que se case. ¿Sí? Sí. Y si no, que se ocupe en la casa de Dios. Y si se ocupa en la casa de Dios, entonces hay que ayudarle. Para que, si anda chismeando por ahí, hay que llamarle la atención. Imagínense, o sea, él también recomendaba, ocúpense. ¿Por qué? Porque el ocuparnos de la palabra no nos deja estar ociosos, no nos deja estar con flojera, no nos deja estar pues tan acomodados, ¿verdad? Por eso es que él también recomendaba, ocúpate de la lectura, o sea, ocupémonos en la lectura, ocupémonos en nuestra salvación, cuidemos nuestra salvación. Amén. Entonces, una de las cosas es que ¿cómo podemos cuidar si no sabemos de que fuimos salvos? Si no sabemos cómo fuimos salvos, ¿cómo podemos cuidar nuestra salvación? Por eso es que es necesario que sepamos. Y qué bueno que le entramos un poquito al estudio, ¿verdad? Porque esto nos fuerza a que estudiemos. ¿Sí? O sea que esto es que una vez que ya le entró uno, te fuerza, no porque uno quiera, si ya estás ahí, quisiste ser soldado, órale a la guerra, ¿sí? Entonces esto nos fuerza de alguna forma para nosotros, es de beneficio, de alguna forma, más bien en su totalidad, sí. Sí. Entonces vamos a ver nada más un poquito la salvación, de cómo se nos ha dado la salvación, o cómo es la salvación. La salvación que se nos ha dado tiene tres partes. ¿Sí? Tiene tres partes, tiene tres etapas, y las tres tienen diferencias. Dice, ay no, pues parece trabalenguas ¿verdad? Cuesta para entenderlo, pero de verdad que es bueno estudiarlo. La salvación que Dios nos ha dado tiene tres partes, tiene tres etapas, y las tres tienen diferencias. Primero, no vamos a ver mucho de esto. Primero es la justificación. Segundo es la santificación. Y tercero, la glorificación. Santo. Entonces, glorificación, porque en el futuro seremos glorificados. Y las tres etapas de nuestra salvación podemos decir, o sea, como que podemos llamarlo también pasado, presente o futuro, o en otros términos, como les acabo de decir, justificación, santificación y glorificación. Amén. La justificación sería como cuando empieza nuestra salvación, como cuando decimos nosotros, bueno, pues aceptamos a Cristo, cuando venimos en arrepentimiento. La justificación es ese
aspecto inicial de nuestra salvación. Es cuando comienza nuestra salvación. ¿Por qué? Porque con la justificación, vamos a ver ahí en Romanos 5:1. Romanos 5:1. Sí, a veces nomás sabemos que somos salvos y ya, pues ya es, o sea, como que lo esencial, ¿verdad? Lo que tenemos que saber, pues soy salvo y ya, y cómo, pero pues, y por eso es que a veces hay muchas cosas que no entendemos, porque si tan solo en esto tiene 3 etapas, pues hay mucha enseñanza en este, ¿verdad? Bendito Dios. Romanos 5:1, si alguien ya lo tiene, le puede dar lectura. Amén. Amén. 5:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santo. Amén. Amén, aleluya. Amén. Gracias, mi hermano Leobardo. Justificados, pues, por la fe. O sea, este es el comienzo de nuestra salvación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de no ser justificados, pues, a lo mejor éramos felices, ¿verdad? Pero no teníamos paz para con Dios. ¿Sí? No teníamos paz para con Dios. O sea, aquí tenemos la primera etapa de la salvación. Por eso este texto comienza diciendo justificados. O sea, justificados quiere decir, pues, yo creo que ustedes también ya lo saben, ¿verdad? Que Dios nos ha declarado sin culpa. Si Dios nos ha declarado sin culpa, aunque éramos culpables, pero al principio cuando venimos a Cristo, Él nos justifica, entonces nos declara sin culpa, aunque éramos culpables. Amén. ¿Sí? Amén. Sin culpa de la pena del pecado, porque pues sí éramos culpables, ¿verdad? Nos ha declarado inocentes. ¿Sí? Y también nos ha declarado justos, aunque de justos pues no teníamos nada. Somos justos porque Él es justo, ¿sí? No por nuestros propios méritos, sino por Él. Por Él. Entonces Él nos ha declarado inocentes, aunque éramos culpables, sin pecado, sin culpa y justos, solo por haber creído. En este caso, es que este estudio ya lo tenía un poquito. En este caso, como hemos estado recibiendo, ¿verdad?, la enseñanza, el discipulado, pues, en este caso, porque nos hemos arrepentido y hemos creído, ¿verdad? Amén. Amén. Solo por habernos arrepentido, creído y puesto nuestra fe en esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces somos justificados. Dios nos ha declarado justos en su sacrificio expiatorio, solo por haber creído en su promesa. Esa es la primera etapa de la salvación, la justificación, o sea, es el comienzo de la salvación, donde estábamos parados delante de un juez, ¿verdad? Y pues se nos estaba leyendo todas nuestras culpas, pero pues alguien llega y dice, no, pero ya pagó su multa, ya pagaron su cargo, ya. Oh, no, pues te declaro inocente. Ah, no, pues ya te vienes bien aliviado, ¿verdad? Ya estabas esperando que te metieran al bote, pero ¿qué crees? Que alguien pagó tu multa. Bueno, ese es el inicio de nuestra salvación. Ese es el inicio. Éramos culpables, éramos deudores, debíamos por ser pecadores, pero Dios dice, no, yo pago su multa, yo voy por él, yo pago. Entonces, Él es inocente, santo. Es el inicio de nuestra salvación, la justificación.
Bendito Dios. Luego viene la santificación. Esa es la segunda etapa de la salvación. Miren que yo también aquí, a veces uno lo estudia y como que, miren que aquí también le estoy entendiendo mejor, santo Dios. ¿Sí? La santificación, la segunda etapa es la santificación, y la santificación es progresivo. O sea que eso va, ¿cómo le puedo decir? Como en proceso. O sea que nunca se acaba. Después de la justificación, ahora estamos siendo santificados. Esa es la segunda etapa de la salvación, santificados. En otras palabras, podríamos decir que estamos siendo limpiados, purificados. Segunda de Corintios 7:1. Bendito Dios. Segunda de Corintios 7:1. Entonces estamos siendo limpiados, purificados. Por eso es que a veces cuando no entendemos, ay, pues no, que ese es hermano, y mira, no, pero pues está en proceso también, está siendo justificado, está siendo purificado. 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Si lo pueden leer, adelante, mi hermano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Entonces, la santificación es progresivo, esa es la segunda etapa de nuestra salvación. La segunda etapa de nuestra salvación, por eso nos dice, amados, puesto que tenemos tales promesas. Vamos a ver cuáles promesas, ya que anda hoy todavía mi hermano en segunda de Corintios 5:1-4. 5:1-4, mi hermano Eulogio, 5:1-4. ¿De qué? De ahí donde anda en segunda de Corintios. 5, Amén. 5:4. Amén. Y si alguien, Capítulo 5, verso 4. 1-4, 1-4. Ah, 1-4. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Santo. Entonces, estamos siendo santificados, estamos siendo limpiados, purificados. Por eso dice, así que, allí donde leyó primero en el 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, son estas promesas del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos un Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la promesa que tenemos. O sea que aunque este tabernáculo se deshiciera, estamos siendo santificados, tenemos esas promesas. Si este tabernáculo se deshiciera, tenemos tales promesas. Un tabernáculo no hecho por manos de hombre, ¿verdad? Hecho por manos de Dios, un edificio en Dios. Aleluya, pues eso sí que nos tiene que animar, ¿verdad? Porque tenemos un edificio allá en la casa de Dios, nuestra morada celestial. Bendito Dios. Por eso
eso es que dice, tenemos una casa allá. Por eso dice, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación para poder entrar en esa casa, en ese edificio. Si este tabernáculo se deshiciere, pero nosotros vamos a tener allá una casa, un edificio. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Otra cosa aquí muy importante dice, limpiémonos, o sea, ¿qué? De toda contaminación. O sea que a nosotros nos toca limpiarnos. Dios ya nos declaró justos, ya nos declaró sin culpa, ya somos justos, ya no tenemos culpa, ya no tenemos deuda, más bien ya no tenemos deuda. ¿Sí? Ahora limpiémonos de toda contaminación.